Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy visitamos una de las ciudades más impresionantes y mejor conservadas de España, Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla y León, famosa por sus murallas medievales y por ser la cuna de Santa Teresa de Jesús. La ciudad ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nada más llegar a la ciudad, es imposible no quedar impresionado por la muralla. Es probablemente la imagen más reconocible de Ávila y una de las fortificaciones medievales mejor conservadas del mundo. La muralla fue construida entre finales del siglo XI y principios del XII, después de la reconquista de la ciudad por Alfonso VI. Tiene un perímetro de unos 2,5 kilómetros, más de 80 torres semicirculares y 9 puertas. Lo más sorprendente es su extraordinario estado de conservación. Paseando alrededor de ella, resulta fácil imaginar cómo debió ser la vida en una ciudad fronteriza hace casi 1000 años. La piedra de granito le da ese aspecto robusto y austero tan característico de Castilla. Desde cualquier punto de la ciudad, la muralla domina el paisaje y crea una imagen casi de cuento medieval. Es imprescindible visitar el Mirador de los Cuatro Postes, situado al otro lado del río Adaja, desde donde se obtiene la vista más famosa de Ávila. En el mirador vemos este monumento formado por 4 columnas dóricas y una cruz central, pero lo verdaderamente espectacular es el panorama. Desde este punto se aprecia perfectamente la silueta completa de la muralla y la catedral sobresaliendo entre las torres. Según la tradición, fue aquí donde Santa Teresa y su hermano Rodrigo fueron detenidos cuando, siendo niños, intentaban marchar a tierras musulmanas en busca del martirio. Después de regresar al interior de la ciudad, nos dirigimos a uno de sus grandes tesoros, la Catedral de Cristo Salvador. Esta catedral es una auténtica singularidad arquitectónica. El actual templo comenzó a construirse hacia el año 1170 y constituye una transición entre el románico y el gótico. Las obras duraron más de 300 años y hoy se considera una de las primeras catedrales góticas de España. Algo curioso sobre la catedral es que no es solamente un templo, también forma parte del sistema defensivo de la ciudad. Su enorme ábside, conocido como el Cimurro, está integrado directamente en la muralla y funciona como una auténtica torre fortificada. De hecho, desde el exterior parece más una fortaleza que un templo. Es un magnífico ejemplo de cómo en aquella época la religión y la defensa de la ciudad estaban estrechamente unidas. La entrada de la puerta occidental se compone de un arco de medio punto decorado con medallones, motivos florales y escenas religiosas. En las jambas encontramos una de las muchas curiosidades de la Catedral de Ávila, la presencia de 2 salvajes que custodian y protegen la entrada al recinto sagrado, los conocidos como Gog y Magog, que intimidan al visitante para que mantenga una buena y devota conducta tras cruzar las puertas. Una vez dentro, el edificio impresiona por sus enormes dimensiones y por la elegancia de sus columnas y bóvedas góticas. Lo primero que llama la atención es el trascoro, una pieza renacentista en la que aparecen de izquierda a derecha los altorrelieves de la presentación en el templo, la adoración de los reyes y la matanza de los inocentes. También hay escenas en medallones, el abrazo de San Joaquín y Santa Ana, la visitación, Jesús entre los doctores y la huida a Egipto. En la zona superior, rematando el conjunto, encontramos a los profetas sentados entre balaustres, identificados mediante filacterias con sus nombres. En la crestería aparecen representaciones de angelotes en posturas dinámicas, flanqueando la figura del Padre Eterno. Uno de los grandes protagonistas de la catedral es su retablo mayor, que se considera como una de las obras maestras de la pintura abulense. El retablo fue realizado por Pedro Berruguete y otros artistas de finales del siglo XV y principios del XVI. Está formado por numerosas escenas de la vida de Cristo,
con un extraordinario trabajo de policromía y una gran riqueza de detalles. El conjunto constituye una de las joyas artísticas más importantes de Castilla. La girola es la parte más antigua de la catedral, de mayor importancia arquitectónica y cuyo diseño pertenece al arquitecto Fruchel. Se compone de un doble deambulatorio separado por finas columnas que a su vez articulan la división de las 9 capillas semicirculares que conforman el espacio. Un detalle fascinante de la girola es la llamada piedra sangrante, con una tonalidad rojiza muy característica. La tradición popular afirma que esas manchas recuerdan la sangre derramada por los mártires San Vicente, Sabina y Cristeta. Sin embargo, la explicación real es geológica. Se trata de una variedad de piedra con vetas ferruginosas que adquieren ese color rojizo tan llamativo. Aún así, la leyenda ha sobrevivido durante siglos y forma parte del encanto y del misterio de la catedral. Más allá del impresionante retablo mayor, la Catedral de Ávila alberga un extraordinario patrimonio artístico que merece ser contemplado con calma. A lo largo de sus naves se suceden numerosas capillas secundarias, cada una con su propia personalidad y con sepulcros, pinturas y esculturas de gran valor histórico y artístico. En realidad, recorrer la catedral es casi como visitar un museo, donde cada rincón revela nuevos detalles y donde la combinación de arquitectura, escultura y pintura convierte la visita en una experiencia especialmente rica y fascinante. Continuando nuestro recorrido por la ciudad, visitamos la Basílica de Santa Teresa. Santa Teresa nació en Ávila en 1515 y llegó a convertirse en una de las personalidades más influyentes de la Iglesia Católica. Fue escritora, reformadora y siglos después sería proclamada doctora de la Iglesia. La basílica de estilo barroco e inaugurada en 1636 fue construida en el lugar de la casa natal de Santa Teresa y es uno de los lugares más importantes para comprender la figura de esta gran mística y reformadora del Carmelo. En el interior se conservan diferentes espacios dedicados a recordar la vida y legado espiritual de la santa. En las capillas del Carmen y la Santa están ubicadas las habitaciones donde nació Santa Teresa. Durante nuestra visita también pasamos por la Basílica de San Vicente, uno de los mejores ejemplos del románico español, y la iglesia de San Pedro Apóstol. Aunque en esta ocasión solo pudimos admirarlas desde el exterior, son parte de las razones por las que Ávila es una de las ciudades más extraordinarias de España. Con esto terminamos. Nos encantó Ávila, sus murallas, su impresionante catedral fortificada, la huella de Santa Teresa y el ambiente medieval que se respira en cada calle nos recuerda que en esta ciudad casi 1000 años de historia siguen vivos entre las piedras y convierten la visita en un auténtico viaje al pasado. Y como siempre te decimos, si te interesan nuestras guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, o que te mostremos paseos como este, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.